Hace 2 años me mudé a Veszprém, en Hungría. Después de haber estado viajando por 3 años, ya estaba un poco cansada y simplemente quería estar en un solo lugar por más de un mes. Así que decidí meterme a estudiar una maestría y conseguí una beca para irme a Hungría, a Veszprém, una pequeña ciudad de menos de 50.000 habitantes entre el lago Balaton y su capital Budapest. La verdad es que no tenía ni la menor idea de lo que me iba a esperar ahí. Sin embargo, irme hacia allá cambió mi vida. Al principio era una ciudad muy aburrida. Siempre me estaba quejando de que no había nada para hacer, de que siempre era lo mismo. Ibas al centro, ibas a caminar a los alrededores y ya era todo, no había más. Yo no soy una persona de fiestas, pero para los que les gusta la fiesta hay un par de lugares y ya está. No había tantos restaurantes, había una cantidad de cafés limitados y, en fin, siempre era una queja. Queja tras queja tras queja. Sin embargo, al final terminó cambiando todo. Aunque suene tonto, cambió la forma en que me alimentaba, puesto que antes no había tenido acceso a una cocina, ni me había puesto a pensar realmente en lo que le metía a mi cuerpo, y estando en Veszprém tuve la oportunidad de hacerlo. Como quería bajar de peso, estuve buscando sobre formas de alimentarse. Y entonces comencé a comer más saludable y a perder peso. Recuerdo que mi meta eran 55 kilos y llegué hasta los 47. Una locura, considerando que yo jamás había pesado eso. No, al menos desde la pubertad. Y cambiar mi forma de alimentación a la vez comenzó un proceso en mi mente que yo, si soy sincera, soy un poco depresiva, pero esta nueva forma de comer, de cortar muchísimo los productos ultraprocesados, me ayudó mucho en mi estado anímico. De repente ya no me sentía tan triste, ya tenía energía, quería hacer cosas, deseaba hacer cosas. Y esto a su vez desencadenó el que yo quisiera hacer ejercicio, porque yo era alérgica al ejercicio, de verdad. Lo odiaba. Sí, caminaba y todo, pero pensar yo en ir a un gimnasio, no, qué locura. Pero la universidad incluía la educación física. Teníamos que asistir 20 veces o al menos obtener 20 códigos para poder pasarla. Entonces me vi forzada a hacer ejercicio y extrañamente me gustó. Así que ya tenía eso, mis obsesiones, la comida y el ejercicio. Y sanar mi cuerpo me llevó un buen rato, casi toda mi estancia en Veszprém, se podría decir, 1 año y medio. Y eso se convirtió a fin de cuentas en un factor para terminar la relación amorosa que yo tenía en ese momento, que no me satisfacía en lo absoluto. Y dio paso también a otros cambios, porque es algo que a veces leí en internet, que no importa en dónde te encuentres, si no cambias lo que está aquí, el mundo va a seguir igual, estés aquí o estés en China. Y es verdad. El cambio fue tan gradual que ni siquiera me di cuenta. Y casi al final, cuando empezó la cuarentena, conocí a alguien. Conocí a un chico. Él me pidió que me mudara con él en cuanto comenzó la cuarentena, y de alguna u otra forma yo sabía que eso no iba a terminar bien, pero no sé por qué tenía la corazonada de que él iba a cambiar mi vida, así que lo hice. No puedo explicar qué fue lo que hizo, pero sus conversaciones, sus enseñanzas hicieron que a final de cuentas algo cambiara en mí. Yo ya había sanado mi cuerpo y el siguiente paso era la mente. Entonces estaba abierta a posibilidades a las que antes la verdad es que ni siquiera se me hubiera ocurrido considerar. Y de repente, Veszprém ya no me parecía ese pueblo aburrido. Comencé a practicar el mindfulness, que es el estar en el momento, en prestar atención a lo que te rodea. Y entonces me iba a caminar al valle, me iba a caminar al bosque, al mismo parque, y veía los árboles, las flores, escuchaba el viento. Y de repente ya no era aburrido estar ahí, ya no era aburrido hacer esas mismas caminatas ni pasar por los mismos lugares. Yo me sentía bien, caminaba, exploraba, siempre encontraba algún nuevo detalle.
Y de repente esta ciudad de la que tanto me quejaba, a la que yo llamaba aburrida, cambió totalmente. Dejó de ser una ciudad aburrida y comenzó a ser una ciudad increíblemente hermosa. Me di cuenta de su belleza, de su tranquilidad, de todo lo que tenía para ofrecer. Sí, claro, no será una gran metrópolis llena de luces, llena de actividades y de vida, pero me ofrecía paz, me ofrecía tranquilidad, me ofrecía el poder relajarme, el poder conectarme conmigo misma, el poder conectarme con la naturaleza. Y, y la amé. Empecé a amar Vesprem. Empecé a amar cada instante que estaba ahí. Todos los días eran una pequeña aventura. Era increíble. Y por tanto que parezca, descargué la aplicación de Randonáutica, que al parecer ahorita está haciendo mucho ruido en internet porque es perturbadora, pero para mí no lo fue. Me llevó a ver lugares a los que jamás habría ido por mi cuenta y que resultaron ser hermosos. No eran así impresionantes, divertidos, pero eran hermosos. Comencé a ver la belleza en todos lados. Comencé a disfrutar cada día de mi vida en Vesprem. Y es increíble que eso haya pasado ya al final, que no me haya dado cuenta, que no lo haya visto antes, lo increíble que es esa ciudad. Y entonces comencé a ser muy feliz, no importando las circunstancias que estuvieran a mi alrededor. Estábamos en medio de una pandemia mundial, todo el mundo estaba asustado, nadie sabíamos qué iba a pasar y yo me sentía bien. Yo salía a la calle, caminaba en soledad y no puedo expresar lo mucho que me agradó eso. De repente estaba bien dentro de mí y por ende todo a mi alrededor estaba bien. Y creo que es el cambio más grande que he tenido en la vida, porque antes de eso yo siempre dependía mucho de todo lo que estuviese afuera de mí. Todo lo que estuviera afuera influía en mi estado anímico y ahora mi estado anímico influía en cómo yo percibía el mundo exterior. Y no sé si eso hubiese pasado, no sé si yo me hubiese ido a otro lugar, si hubiese escogido otro país, no sé si las cosas se hubieran dado de forma tan perfecta para darme cuenta de eso. No sé si esto hubiera podido ser posible en otra ciudad, en otro país, en otras condiciones. No sé si fue el hecho de permitirme hacer una pausa a mi vida siempre cambiante, lo que me hizo poder enfocarme en mí misma en vez de lo que pasaba a mi alrededor. Pero estoy muy agradecida por esta oportunidad que me dio Hungría, que me dio Vesprem. A final de cuentas, la maestría no fue lo más importante de vivir ahí, sino que fue lo que aprendí respecto a la vida y respecto a mí. Y es por eso que estoy tan agradecida con este país y nunca lo voy a olvidar. A la fecha llevo más o menos un mes en México y sí, claro, yo estaba muy triste cuando supe que tenía que regresar, cuando tenía el boleto de avión en mi correo. Pero al llegar aquí decidí enfrentarlo con la mejor cara posible y la verdad es que ha sido un mes maravilloso. Claro, al principio me aburría mucho estando encerrada aquí, sin internet ni nada, pero no sé si atraemos las cosas cuando estamos mucho mejor, pero hasta ahora ha sido mágico. Y de verdad creo que es por todos esos cambios que pasé en estos 2 años. Sin ellos posiblemente hubiera estado deprimida y no habría atraído todas esas cosas buenas que me están sucediendo ahorita. Pero en fin, este es solo un video para agradecer a esa ciudad que me ayudó a hacer este cambio en mí. Gracias, Vesprem. Nunca te voy a olvidar. Ni voy a olvidar el tiempo que pasé ahí, ni las personas maravillosas que conocí.